A través de la historia ha habido gente que siempre ha retado la realidad y ha osado imaginarse el mundo como lo concebía. A la luna y a los planetas que están más allá. Hoy he tenido un sueño. Entre los grandes líderes visionarios de la historia humana hay una figura literaria que nos ha enseñado a soñar el mundo como nos gustaría que fuera. Don Quijote de la Mancha. Aunque no hayan leído el libro, probablemente lo reconocen. Es Don Quijote de la Mancha. Una persona poco práctica, un idealista inquieto e inclinado a enderezar los males del mundo. Esta historia se lee como una colección de relatos. Cada aventura sobrepasa a la anterior. En estos lugares del paisaje de la Mancha, Don Quijote se encuentra con cientos de personajes que se ríen de su inocencia, se mofan de su idealismo e intentan curar su locura. En algunos lugares, Don Quijote no parece nada más que mera comedia. Ha sido catalogado como uno de los libros más graciosos. Pero es desde los temas más profundos de la historia de la imaginación y del idealismo, donde Don Quijote emerge como un personaje digno de 400 años de tributos. Don Quijote es un hombre que vive solamente por la fuerza de sus sueños, por el poder de su imaginación. Es capaz de ver un gigante donde no hay nada más que un molino de viento. Es capaz de ver un ejército donde solo hay un rebaño de ovejas. Y la enseñanza de Don Quijote se repite a lo largo de toda tu vida, una y otra vez, que Don Quijote, o quien no se dio cuenta que lo estaba diciendo, pero se ha oído a la gente que intenta un gran logro, mira hacia el cielo. Si nos preguntara a alguien de otro mundo cuál es el significado de la vida, respondería que Don Quijote, que sería como decir que es la defensa de la vida. Fue al principio del siglo XVII cuando la gente oyó por primera vez la narración de la historia de un noble caballero español de un pueblo de la Mancha. Alonso Quijano se enterró a sí mismo en sus libros y pasó las noches leyendo con poca luz hasta el amanecer. Y todos los días desde el amanecer hasta la puesta de sol. Y le golpeó en la cabeza. Os pide un don. Valoró los orinales. ¡Al rey! Perdió su lanza. Y así, con poco sueño y mucha lectura, se le secó el cerebro y perdió su cordura. Los libros que hicieron que este hombre se volviera loco fueron los cuentos románticos de valor y amor cortesano, historias como la leyenda del rey Arturo. Realmente se trata del mismo mundo de ficción como en las novelas que encuentras en la librería de la esquina y como los romances de Arlequín. Son novelas que tratan de gente que es superior a nosotros y viven en un mundo diferente al nuestro. Han vivido conflictos heroicos, resistencia y perseverancia. Incapaz ya de identificar la realidad, Alonso Quijano sale de ese mundo literario y se convierte en un caballero errante, exactamente igual que uno de los libros de caballería. Siglos pasarán para que salgan tus grandes hazañas y victorias. Hablarán de tus hazañas, Don Quijote. Don Quijote quiere imitar a los héroes de los libros de caballería que estaban de moda en España y en Europa en la época, y contó estas historias fantásticas de grandes héroes que luchaban contra feroces adversarios, monstruos y brujas, con el fin de salvar a jóvenes muchachas y para ayudar a los pobres y a los necesitados. De manera que Don Quijote sale para recrear los libros que ha leído. Él quiere convertirse en uno de esos héroes. Oh santo, mi fiel escudero, compartamos las viandas. Revestido con una armadura de un antepasado, el hombre abandona su identidad y se declara a sí mismo como Don Quijote de la Mancha. Hemos llegado a describir este tipo de loca ambición como quijotesca,
llena de ideales que aparentemente son también no prácticos. Dos neoyorquinos que leyeron las aventuras de Don Quijote de niños han sido llamados quijotescos debido a sus propias empresas idealistas. Mario Cuomo, antiguo gobernador de Nueva York, y Curtis Sliwa, el fundador del grupo anticrimen de Los Ángeles Guardianes. Ambos han reflejado lo que nosotros pensamos que sería Don Quijote actualmente, montado en su caballo sobre las calles de Wall Street. Hoy día, Don Quijote, en la terminología callejera, podría considerarse un hombre totalmente loco. Lo que significa un poco tocado, pero que va en la dirección correcta, opuesto a Stalin o a Hitler, que estaban también locos, pero que se movían en la dirección equivocada. Es muy parecido a todas esas películas malas que hemos visto a lo largo de nuestras vidas, en donde alguien se piensa que es Superman, se pone un uniforme y se convierte en una especie de héroe secreto y hace un montón de cosas absurdas, hasta que al final de la historia cae en la cuenta de que es Charlie Jones, justo el de la esquina de al lado, y se deja arrastrar por lo nobresco. Eso es lo que Cervantes está tratando de decir a la gente. Al poner en orden todos los detalles de su caballerosidad, Don Quijote decide que ha de tener una dama. Después de todo, el rey Arturo tenía a Ginebra. Como no tenía amor auténtico, nuestro caballero se inventa a Dulcinea, una princesa digna de su valor. Y es a Dulcinea a quien dedica toda su búsqueda. Y mientras nuestro aventurero vaga andando de una parte a otra, él siempre se iba diciendo a sí mismo: «Oh, princesa Dulcinea, recuerda esto, tu corazón leal y obediente al deber que ha sufrido tanto por tu amor». Y así, al estar totalmente preocupado, iba avanzando lentamente hasta que el sol derritió por completo su cerebro, si es que tenía algo. Cualquier caballero que va en busca de algo necesita un escudero. De manera que con las promesas de riquezas de los despojos de la batalla, Don Quijote convence a un tonto del pueblo a que vaya con él en sus andanzas. Sancho Panza, con su sentido común e inteligencia aldeana, es la antítesis de su amo irracional. El escudero era una especie de gran equilibrista. Él tiene, digamos, un poco la voz de la razón, pero muy ordinario. Un individuo que se pasa todo el día diciendo: «Este tío está un poco tocado, pero voy a ir con él porque quién sabe dónde nos puede llevar este caballero». Sancho Panza puede que sea la voz de la razón en comparación con un loco vestido de caballero. Pero eso no le hace ser totalmente razonable. Ambos tienen deseos comparables. Sancho quiere ser gobernador de una ínsula, lo cual no es más razonable que el deseo de Don Quijote de ser caballero errante. Él es demasiado viejo, demasiado pobre, y a Sancho le ocurre lo mismo. Ambos comparten el entusiasmo por algo que está completamente fuera del alcance del reino de las posibilidades. Después de dedicar su vida a Dulcinea, Don Quijote se aventura en un mundo para luchar contra la injusticia. Este par de locos andarines fueron la creación de un héroe de guerra muy poco conocido llamado Miguel de Cervantes. La historia de un caballero ingenioso, Don Quijote de la Mancha, ha sido un libro muy bien vendido durante casi 4 siglos. El libro en realidad son 2 escritos con una década de diferencia. Pero hoy en día parece que es una historia de 1000 páginas sin ninguna interrupción. Uno de los puntos más interesantes es la importancia que merece para la gente encontrar el verdadero significado de la novela. Existen grandes diferencias de opiniones, lo cual nos lleva a preguntarnos por qué eso resulta tan importante. Algunos leen Don Quijote por su humor burlesco. Otros afirman que es una Biblia llena de humanidad. Durante siglos, las mentes más preclaras han tratado de diseccionar la obra maestra de Cervantes. El premio Nobel de Literatura William Faulkner leía Don Quijote una vez al año. Freud estudió español para poder leer el original, lo que llevó a algunos a pensar que su historia del psicoanálisis estuvo inspirada en los cuentos inventados por Cervantes. El gran escritor ruso Dostoyevsky llamó a Don Quijote una de las 2 figuras más hermosas en la historia humana. La otra fue Jesucristo.
El novelista mexicano Carlos Fuentes leyó Don Quijote por primera vez cuando tenía 13 años. 2 años más tarde, con 15, ganó su primer concurso literario con su nuevo capítulo ilustrado de las aventuras de Don Quijote. Desde entonces, ha sido su auténtica pasión. Es una obsesión perpetua. Yo leo el libro todos los años por Pascua. Es mi lectura de Pascua. Y ha sido siempre así desde que yo recuerde. No puedo vivir sin él. Es parte de mi vida. Si no leo Don Quijote una vez al año, entonces no voy a ser capaz de escribir o de respirar o hacer el amor y ni siquiera de pensar. Todas mis emociones, de alguna manera, están atrapadas en la magia de ese libro. Aunque algo de su humor parece juvenil, Don Quijote no fue escrito por un joven despreocupado. Miguel de Cervantes casi sumó 60 años de heroísmo y derrotas en su propia vida para crear los personajes complejos y los temas de su obra maestra. Nació hacia 1547 y pasó su juventud viajando por el país con su padre. Viajes que algunos creen inspirarían más tarde las idas y venidas del loco caballero. Aunque tuvo muy poca educación formal, Cervantes poseía un brillante intelecto y el espíritu de un idealista. Su firme creencia en Dios y en el país le llevaron a abandonar una prometedora carrera literaria en favor de su profesión militar. En 1571 Cervantes se sumó a otros 28.000 soldados cristianos que pusieron rumbo hacia el sur para defender su fe contra la creciente amenaza de los musulmanes turcos. Los historiadores han llamado a la batalla de Lepanto el día D del siglo XVI. Aunque atacado por la fiebre, Cervantes salió a cubierta y luchó llevando la carga contra una galera turca. Los cristianos salieron triunfantes y Cervantes convertido en un héroe. Aunque victorioso en su espíritu, Cervantes sufrió 2 heridas de arma de fuego en el pecho y perdió el uso de la mano izquierda. En 1571, un barco en donde viajaba Cervantes fue atacado por piratas. Trató de escaparse 4 veces, pero solo para sufrir tortura, ya que se negó a dar el nombre de los cómplices. Le perdonaron la vida cada vez porque sus captores creían que un hombre tan valiente llegaría a valer un buen precio. Después de 5 años menos 2 semanas, la familia de Cervantes finalmente reunió el dinero para pagar el rescate. Miguel volvió a casa. Suspirando por volver a retomar su carrera literaria, había abandonado el servicio de su país y Cervantes solicitó la ayuda del rey. Cervantes vuelve a casa de su cautividad como un prisionero de guerra rescatado. Naturalmente, llega a casa con esperanzas de que España haría algo por él. A pesar de su heroísmo militar, a Cervantes no le hicieron caso. Y tenemos que pensar lo que es para un veterano volver a casa sin ninguna ventaja. Podíamos pensar en los veteranos del Vietnam que esperaban un poco más de lo que les dieron. Cervantes no consiguió absolutamente nada. En 1588, pobre y desvalido, Cervantes aceptó un trabajo como corredor de impuestos. Pero con una mente más preparada para la fantasía que las finanzas, pronto fue arrestado por anomalías en el control de sus cuentas. Encarcelado en un país al que había servido tan bien, Cervantes se desilusionó ante el panorama de una vida llena de fracasos. Su idealismo empezó a erosionarse. Cervantes empezó la vida como un idealista. Pero Don Quijote no fue escrito naturalmente por un idealista. Está llena de ironía oscura. Es un libro escrito con mucho dolor. Un libro que es muy gracioso
Y de tal manera que la combinación es tan extraña que podríamos reír y llorar al mismo tiempo. Más que escribir un libro con los relatos de todos los fracasos de su vida, Cervantes prefirió reírse ante la locura de su idealismo. Y para eso necesitaba un loco. Un lector por placer. ¿Qué podría esperar mi ingenio estéril, medio formado, de la historia de un pobre chaval, cuya cabeza está llena de pensamientos que nadie jamás podría pensar? Cervantes da a este hombre la armadura y el escudo para que lleve a cabo su parte. Pero el problema está en que el mundo no quiere jugar con él. Cada vez que Don Quijote quiere involucrarse en aventuras nobles, acaba siendo un payaso más que un caballero errante. Este tío parece ser el fruto real de una tropa. Este individuo definitivamente está loco. Él estaba cumpliendo el guión como si al volver a escribir un nuevo capítulo con una nueva aventura fuera algo bueno contar un nuevo viaje en ácido. En un pasaje memorable, Don Quijote demuestra su valor contra un ejército invasor. Este es el día, te digo, cuando necesitaremos mostrar lo que nunca antes mostró el valor de un ejército, y el día en el que yo haré hazañas que serán escritas en el libro de la fama para futuras generaciones. Cada vez que Don Quijote se cae, es parecido a las pelis del Gordo y el Flaco. Es decir, que a veces es muy divertido, aunque siempre se recupera y lo vuelve a intentar una y otra vez. A cualquiera que veas caer de cabeza luchando contra un molino de viento y rompiéndose la crisma dices qué pena y también qué gracioso al mismo tiempo. Siempre nos reímos de la gente que se resbala con la peladura de un plátano. Esta es la comedia que es muy cercana al modo como los grandes bufones de las películas mudas, como Harold Lloyd, Buster Keaton, Chaplin, Laurel y Hardy. Ese tipo de mala aventura en que un hombre normal, un hombre con buenas intenciones no puede enfrentarse con la realidad del mundo cotidiano y constantemente se está resbalando, cayendo y rompiéndose la crisma. En 1904, el arte de la cinematografía dio a los franceses un nuevo artilugio para reírse de lo absurdo del caballero. Nosotros nos reímos de las mismas cosas que en el libro. Resulta asombroso cómo ese humor puede ser traducido a través de la distancia del tiempo y de la cultura. Esos son españoles del siglo XVII. Debe existir una extraordinaria dosis de humanidad para que sigamos riéndonos ante las mismas cosas. El gracioso libro de Cervantes era un bien muy apreciado, pero no había mucho humor en la vida cotidiana. La España que Don Quijote captó estaba llena de torbellinos. Era la nación más poderosa del mundo, pero España estaba derrochando las riquezas de las conquistas del Nuevo Mundo y las clases más bajas sufrían por ello. A medida que la economía fallaba, la monarquía utilizaba la religión para controlar la nación que estaba cambiando. En una época en la que en Europa el Renacimiento estaba dando origen a ideas dinámicas de Da Vinci y Galileo, España se ancló en la doctrina religiosa y empezó a purgarse de cualquier cosa que no se sometiera a las normas. Fue la época de la Inquisición española. Y en aquella atmósfera de intolerancia extrema, la necesidad de la unidad política, del dogmatismo religioso, es donde Cervantes finalmente surge y escribe Don Quijote, que es precisamente todo lo contrario a lo que la monarquía estaba pidiendo en aquella época. Más que hacer que su caballero entrara en un mundo donde todo se ajustaba a la suprema verdad como la creencia católica de su época, Cervantes arrojó a su Don Quijote a un mundo de contradicciones, a un mundo de múltiples creencias, idiomas y clases, a un mundo muy parecido al nuestro.
y encuentra una enorme diferencia entre lo que él ha leído y la realidad del mundo. La realidad del mundo está llena de injusticias, está llena, digamos, de pobreza, está llena de gente que no tiene respeto por los valores que tanto aprecia Don Quijote. Porque la realidad desafía sus expectativas, Don Quijote simplemente se imagina el mundo que ha nacido de los libros de caballerías. Donde quiera que él va, ve las cosas como le gustaría que fueran, más que como realmente son. Un caballero errante no puede permanecer en una humilde posada, de manera que Don Quijote la convierte en su castillo. Los psiquiatras entenderían esta alteración de la realidad de Don Quijote como un mecanismo para ir tirando. Nosotros llamamos a esto realidad, porque estas cosas existen fuera de nuestra mente. Son incambiables, absolutas. Puede que nosotros no veamos las posadas como castillos, pero cambiamos el mundo para que sea lo que queremos que sea. Don Quijote es una figura heroica para muchos, porque utiliza su imaginación para ver el mundo como le gustaría que fuera, y como realmente necesita que fuera. De todas las aventuras de Don Quijote hay un episodio que ha cautivado nuestra imaginación más que cualquier otro. Los gigantes. Sancho, he ahí los gigantes. Mira, Sancho Panza, ¿ves a esos gigantes salvajes? Con los que intento luchar, mataré a todos y a cada uno de ellos. Ataca, 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 Rocinante, ataca. Bajar, cobardes, cobardes. Caballeros con mi bella Dulcinea. Viles cobardes, viles cobardes. ¿Cuándo podremos dejar nuestra niña vencida? Prometeo. Caballeros con mi bella Dulcinea. Por mi bella Dulcinea. Viles cobardes, viles. Este caballero que se acomete. Bajad, cobardes, cobardes. Caballeros con mi bella Dulcinea. Viles cobardes, viles cobardes, viles cobardes, viles cobardes, viles cobardes. Como es habitual, las cosas no salen como nuestro caballero quisiera. Pero aunque él acaba con cardenales y apaleado, su derrota no es lo que nosotros recordamos de su enfrentamiento con los molinos de viento. Con el paso del tiempo, el episodio ha sido transformado en un símbolo. El símbolo de un idealismo elevado aunque poco práctico. Es verdad que el ataque de Don Quijote contra los molinos de viento fue poco práctico. Pero mucha gente estará viendo y contemplando que esta insistencia era inspiradora. Mario Cuomo cree que Don Quijote nos está diciendo que hemos de seguir nuestros sueños, incluso aunque al principio parezca que son inalcanzables. Yo no aprendí a hablar inglés hasta que tuve 8 años. Mi padre y mi madre nunca fueron a la escuela un solo día, tanto en Italia como aquí. Hubo personas muy poco amables que decían, son analfabetos en 2 idiomas. Yo llegué a ser gobernador del estado de Nueva York, sin amigos, sin dinero, y tampoco era especialmente brillante, sino trabajando duro, teniendo suerte y estando en el sitio adecuado. Y no haber nadie que me diga que Don Quijote estaba loco. Quizás él falló en aquello del molino de viento, ya sabes. Quizás necesitaba un poco más de tiempo. Pero si tú no lo intentas, no triunfas. Y si no lo intentas a lo grande, no triunfarás a lo grande. Y si no intentas ser gobernador, no serás gobernador.
Como un líder de una nación construida en el sueño de la democracia, no resulta sorprendente que Cuomo encuentre en Don Quijote un icono particularmente apropiado para América. Es una observación muy precisa. Es decir, que los Estados Unidos de América, desde su mismo comienzo, ha tenido siempre un sueño quijotesco. Si hubiésemos dicho hace 300 años que se podría formar una nación con un montón de gente de todo el mundo, que se podría formar una nación en la que el poder por primera vez estuviera en manos de la gente y que éste iba hacia arriba en vez de empezar desde arriba yendo hacia abajo, y hacer una democracia donde todo el mundo tiene algo que decir y crear la mayor economía, las mayores fuerzas armadas y la mayor maquinaria de oportunidades de la historia del mundo, se hubieran reído de ti. Y lo hicieron. Y es lo que hicieron los padres fundadores. De modo que, ¿quiénes eran sino un montón de Don Quijotes con sombreros muy graciosos y zapatos con hebillas luchando contra molinos de viento? Y ganaron. Desgraciadamente, la mayor parte de nosotros no ganamos todas las veces, ni siquiera la mayoría. Pero el hecho de que Don Quijote soporte el fracaso y siga luchando es lo que le hace ser una figura con la que nosotros nos podemos identificar. Es la capacidad de recuperarte del polvo cuando te caes. Cuando Don Quijote se cae muchas veces, lo vuelve a intentar, no abandona, y cae en la cuenta de que la vida no resulta fácil. Si Colón hubiera perseguido el realismo, jamás hubiera salido en su viaje. Si John Kennedy hubiera optado por el realismo cuando dijo, quiero que vayamos a la luna, ¿cuánta gente del mundo pensó que era realista en aquella época cuando Kennedy lo dijo? Ir a la luna es un sueño, pero hay otras empresas terrenales en las que se necesita el mismo compromiso para un objetivo más que improbable. A comienzos de los años 80, la visión de Curtis Sliwa era coger unas juventudes sin armas dentro de la ciudad y colocarlas en el metro para luchar contra el crimen. La gente en aquella época, cuando yo empecé a compartir la idea con ellos, pensaba que yo tendría que ser puesto en una camisa de fuerza y tendría que haber sido llevado a Creedmoor o al Kings County, porque pensaba que yo me había vuelto loco, que había perdido, y yo creía que aquello podía funcionar. A medida que la crítica le atacó, Sliwa cayó en la cuenta de que aquel libro gracioso que había leído de niño podía transformarse en una fuente de inspiración. Más tarde, cuando recibí tantos golpes, la imagen de Don Quijote obviamente era que una letra escarlata había sido puesta encima de mí. Todo el mundo iba diciendo, eso es quijotesco. ¿Qué quieres decir? Ya sabes, igual que Don Quijote. Tú vas a acabar contra los molinos de viento. Nunca lograrás luchar contra todo pronóstico. Era algo sobre lo que yo podría apoyarme y decir, ahora lo entiendo. Ahora entiendo la importancia de ese personaje. La primera parte de Don Quijote de la Mancha hizo que Cervantes fuera famoso tan lejos como en el Nuevo Mundo. Pero su fama no le libró de la pobreza. Continuó raspando cosas para vivir, escribiendo obras de teatro e historias cortas. Parecía que el público quería más historias sobre aquel loco anacrónico. Y las historias llegaron, pero no de Cervantes. La segunda parte de las aventuras de Don Quijote fue una tomadura de pelo. Publicado bajo el seudónimo de Avellaneda, el libro falso corrompe a los personajes. Sancho llega a ser un borracho. Don Quijote acaba siendo ingresado en un manicomio. Lentamente Cervantes había estado trabajando en estas aventuras, pero la obra falsa le hizo acelerar su ritmo de trabajo. Casi una década después del original, Cervantes publicó su segunda parte, justo 3 meses después de la obra falsa y tan irreverente. Oh, señor, distinguido incluso lector plebeyo, ¿cómo debes de estar esperando este prólogo? Esperando que me vengue, que me ría y que escupiera en la cara de quien escribiera el segundo Don Quijote. Pero de hecho, no tengo planes para darte tal satisfacción. Cervantes no necesitaba vengarse. Simplemente escribió una de las segundas partes mejores de todos los tiempos. La segunda parte sigue siendo divertida.
Pero Cervantes tiene algo más que golpes y moratones físicos dentro de su cabeza de loco caballero. Una técnica literaria muy ingeniosa llamada novela dentro de una novela hace que cambie todo dentro de Don Quijote. Es la primera novela, y es absolutamente única, en la que el protagonista sabe que se está escribiendo sobre él. Sancho va hacia Don Quijote y dice: ya sabes, estamos en un libro. Y todo lo que nos ocurre se sabe. Incluso los pensamientos más íntimos están ahora a disposición del público. Y lo que antes Dios solo podía saber, ahora está a disposición de todos los que pueden pagar el precio por el libro de Don Quijote. Sabiendo que su fama le precede, Don Quijote empieza a sufrir una metamorfosis. Volviendo a la segunda parte del libro, donde la gente ya había leído sobre las diversiones, él sabía que la gente estaba esperando que se comportara de cierta manera, pero él ahora tenía que cuadrar porque tenía que ser Don Quijote todavía, pero no tan salvaje, tan exótico, tan loco, tan poseído como había aparecido en la primera parte del libro. Sabiendo que la gente estaba leyendo sus aventuras, hace que Don Quijote sea un caballero errante más responsable. Desgraciadamente para él, las lecturas no tienen el mismo efecto positivo que las que se encuentran en la segunda parte. En vez del loco inofensivo de la primera parte, los personajes ahora animan las desilusiones de Don Quijote para su propio divertimento. Las derrotas son mucho más dolorosas, son menos físicas, pero mucho más humillantes. Son más violentas. Nada es accidental. Cervantes nos ha llevado con mucho dolor a ese cambio de actitud. Uno de los episodios más humillantes es cuando Don Quijote es invitado a un castillo por un duque y una duquesa, con el objetivo de reírse de su locura. Se puede decir que son una aristocracia de vagos, sin un objetivo genuino. Tienen tiempo, dinero, pereza y ningún propósito en la vida. En 1950, la Unión Soviética hizo una película basada en la crueldad de los aristócratas hacia Don Quijote. Llamad a ese viejo loco, que piensa que aún existe la justicia en el mundo. Creo que este es un punto de giro trágico en la novela, porque hasta entonces Don Quijote podría haber creído que las pensiones más humildes que estaban en los caminos eran grandes palacios, y que las humildes criadas eran princesas y duquesas. Y ahora los duques le ofrecen esos sueños en realidad. Hay un palacio real, hay una nobleza real. Son duques, son chambelanes. Está toda la riqueza del mundo, y Don Quijote ya no puede soñar. Lo que él ha soñado se le ha ofrecido en realidad. El duque y la duquesa elaboran una comedia trabajada para convencer a Sancho de que él es el gobernador de una isla. Tu risa significa que estás contento al verme. Un gobernador encima de una mula es una vista muy curiosa, pero una mula en lugar de un gobernador podría ser una vista muy triste. El humor que se extrae de los crueles chistes en la parte segunda tiene cierto tono de aire grotesco y oscuro en todo ello. Sigues riéndote, pero siempre con un interrogante en la cabeza. El duque y la duquesa convencen a Don Quijote de que la señora de la corte ha muerto debido a su amor que no ha sido correspondido por el noble caballero. ¿Realmente crees que he muerto de amor por ti? Eres un viejo bastón roto. Al plantear tales escenarios, el duque y la duquesa roban a Don Quijote su habilidad de vivir por su propia imaginación. Este es el momento en que Don Quijote empieza a declinar. Es el libro más triste jamás escrito, dice Dostoyevsky, porque es la historia de una desilusión. Permitidme que abandone, Alteza. Señor loco.
Lo más tremendo de los duques es que ellos destruyen la incertidumbre. Establecen la realidad una vez más y es fea. Es una realidad hecha de miseria, de hipocresía. El culto de las apariencias, la degradación de los demás, un odio para aquellos que no son como tú, o de ridiculizar a aquellos que son diferentes. Es un microcosmos del mundo presente lleno de fobias, de racismo, xenofobia, antisemitismo, antiarabismo, antiemigrante. Todas estas cosas que forman el mundo moderno son las cosas que el duque personifica. A pesar de la humillación que Don Quijote sufre en el castillo, continúa adelante con nuevas aventuras, dedicándose a su búsqueda como caballero errante. Pero yo ya sé lo que es cuando se ríen de uno. Sé lo que es cuando a uno le tachan de loco. Y sé lo que es cuando a uno le llaman lunático y le quieren meter en un manicomio. Requiere un montón de fortaleza interior, un montón de energía, un montón de narices para seguir adelante y no perder la pista. Creo que esa es, en parte, la lección de Don Quijote. Libre de la crueldad del duque y la duquesa, Don Quijote reflexiona y sus palabras son el eco de la vida del propio Cervantes. Don Quijote sintió que una vez más él estaba en el mundo al que pertenecía. Al renovar su búsqueda por las aventuras de los caballeros, hizo que su corazón surgiera y se dirigiera a Sancho y declarara: «La libertad, Sancho, es uno de los grandes dones que el cielo ha concedido al hombre. Por la libertad, lo mismo que por el honor, no puede con toda justicia arriesgar su propia vida. Y por otra parte, la cautividad es el peor mal que puede acontecer al hombre». Nos gustaría creer que Don Quijote sale hacia el ocaso buscando siempre lo que él perseguía. Pero Cervantes no dio a los lectores ese final. Después de abandonar el castillo del duque, Don Quijote se encuentra con un personaje decidido a destruir sus ilusiones. Sansón Carrasco dice que su objetivo bueno es restaurar la cordura de Don Quijote. Y para lograr la curación, pretende ser un caballero que reta a Don Quijote a un duelo. Nuestro débil caballero de ninguna manera es un reto para el más joven, más fuerte y más sano caballero de la Blanca Luna. Victorioso, el caballero de la Luna Blanca pide a Don Quijote que renuncie a Dulcinea como la mujer más bella del mundo. Y Don Quijote dice: «Aprieta, caballero, la lanza y quítame la vida, pues me has quitado la honra». De modo que ahí está. Está literalmente preparado para morir por esta mujer inexistente. Y le piden que abandone el mismo meollo de sí mismo, cosa que no está preparado para hacer. Él preferiría morir físicamente que negar la parte más preciosa de sí mismo. Derrotado, Don Quijote se niega a renunciar a Dulcinea, de manera que el caballero de la Blanca Luna pide que vuelva a casa y que abandone la vida errante de caballero. Obligado a abandonar su identidad,
Don Quijote rinde su locura y una vez más se convierte en el caballero juicioso paisano Don Alonso Quijano. Esto es una tragedia. Ahí está el caballero con grandes ideales que se pega contra el muro de una realidad que no comprende y cuya misión fatalmente acaba en desastre, y es derrotado. Y todo el mundo alrededor de él, su sobrina, los criados, los sacerdotes, el notario, todo el mundo decía, ¡qué estupendo! Ha recuperado su razón. No, es terrible. Resulta dramático ver a Don Quijote perder su razón por ser lo que era Don Quijote de la Mancha y no Alonso Quijano. Perdido en un sano juicio impuesto por aquellos que le rodean, Alonso Quijano muere. No puede vivir sin sus sueños. Cervantes ha traído un libro que empezó como una cuerda de historias tontas y lo ha transformado en una tragedia. Después de una vida llena de fracasos, la muerte de Don Quijote parece señalar la destrucción final de su espíritu idealista. Ahí está Don Quijote que vuelve a casa y dice, soy Alonso Quijano, soy un pobre hidalgo, un pobre escudero, nada más. Pero está el otro Don Quijote que sigue estando vivo en el libro, que siempre estará luchando contra los molinos de viento y atacando los rebaños de ovejas. El caballero loco Don Quijote de la Mancha, la otra personalidad de la persona, sin duda es inmortal y se ha escapado del libro a otras muchas literaturas, traducciones, invitaciones, a muchos préstamos, a trabajos musicales, ballets. El espíritu de Don Quijote no muere. Desde que la historia fue publicada por primera vez, cada generación ha sacado su propio mensaje de Don Quijote. Para mucha gente hoy en día, las aventuras alocadas del caballero se han convertido en una lección del poder de percepción y de la importancia de la perseverancia. Creo que una de las cosas que nos está afectando es la falta de quijotismo en el mundo. No para salir a los campos de la Mancha y combatir con los molinos de viento, sino por la lección de Don Quijote, que es una lección permanente de lo que la humanidad puede hacer con el fin de ir más lejos de sí misma, con el fin de alcanzar nuevas metas. Nosotros, como hombres, mujeres y niños, tenemos constantemente que imaginar el poder cambiar el mundo y no estar conformes con lo que el mundo nos ofrece. Esto es lo que Don Quijote nos está diciendo. Dudemos de una felicidad que está tan prefabricada, como cuando a un niño le dan potitos. Pongámoslo en duda. Seamos un poco más como Don Quijote. De sol. Y le golpeó en la cabeza. Os pido un don. Adoró los orinales. ¡Al rey! Perdió su lanza. Y así, con poco sueño y mucha lectura, se le secó el cerebro y perdió su cordura. Los libros que hicieron que este hombre se volviera loco fueron los cuentos románticos de valor y amor cortesano, historias como la leyenda del rey Arturo. Realmente se trata del mismo mundo de ficción como en las novelas que encuentras en la librería de la esquina y como los romances de Arlequín. Son novelas que tratan de gente que es superior a nosotros y viven en un mundo diferente al nuestro. Han vivido conflictos heroicos, resistencia y perseverancia. Incapaz ya de identificar la realidad, Alonso Quijano sale de ese mundo literario y se convierte en un caballero errante, exactamente igual que uno de los libros de caballería. Siglos pasarán para que se hablen de tus grandes hazañas y victorias. Hablarán de tus hazañas, Don Quijote.
Don Quijote quiere imitar a los héroes de los libros de caballería que estaban de moda en España y en Europa en la época, y contó estas historias fantásticas de grandes héroes que luchaban contra feroces adversarios, monstruos y brujas, con el fin de salvar a jóvenes muchachas y para ayudar a los pobres y a los necesitados. De manera que Don Quijote sale para recrear los libros que ha leído. Él quiere convertirse en uno de esos héroes. Oh santo, mi fiel escudero, compartamos las viandas. Revestido con una armadura de un antepasado, el hombre abandona su identidad y se declara a sí mismo como Don Quijote de la Mancha. Hemos llegado a describir este tipo de loca ambición como quijotesca, llena de ideales que aparentemente son también no prácticos. A través de la historia ha habido gente que siempre ha retado la realidad y ha osado imaginarse el mundo como lo concebía. A la luna y a los planetas que están más allá. Hoy he tenido un sueño. Entre los grandes líderes visionarios de la historia humana hay una figura literaria que nos ha enseñado a soñar el mundo como nos gustaría que fuera. Don Quijote de la Mancha. Aunque no hayan leído el libro, probablemente lo reconocen. Es Don Quijote de la Mancha, una persona poco práctica, un idealista inquieto e inclinado a enderezar los males del mundo. Capaz de ver un ejército donde solo hay un rebaño de ovejas. Y la enseñanza de Don Quijote se repite a lo largo de toda tu vida, una y otra vez, que Don Quijote, o quien no se dio cuenta que lo estaba diciendo, pero se ha oído a la gente que intenta un gran logro, mira hacia el cielo. Si nos preguntara a alguien de otro mundo cuál es el significado de la vida, respondería que Don Quijote, que sería como decir que es la defensa de la vida. Fue al principio del siglo XVII cuando la gente oyó por primera vez la narración de la historia de un noble caballero español de un pueblo de la Mancha. Alonso Quijano se enterró a sí mismo en sus libros y pasó las noches leyendo con poca luz hasta el amanecer. Y todos los días desde el amanecer hasta la... Esta historia se lee como una colección de relatos. Cada aventura sobrepasa a la anterior. En estos lugares del paisaje de la Mancha, Don Quijote se encuentra con cientos de personajes que se ríen de su inocencia, se mofan de su idealismo e intentan curar su locura. En algunos lugares Don Quijote no parece nada más que mera comedia. Ha sido catalogado como uno de los libros más graciosos. Pero es desde los temas más profundos de la historia de la imaginación y del idealismo, donde Don Quijote emerge como un personaje digno de 400 años de tributos. Don Quijote es un hombre que vive solamente por la fuerza de sus sueños, por el poder de su imaginación. Es capaz de ver un gigante donde no hay nada más que un molino de viento. Es